Todos conocemos la historia de Cristóbal Colón. 1492, Carabelas, descubrimiento del Nuevo Mundo. Pero hay algo que rara vez se enseña. Algo que ocurrió casi 500 años antes. Los vikingos, guerreros del hielo, navegaron más allá del horizonte conocido. Y pisaron América. Fundaron una tierra lejana, fértil y salvaje. La llamaron Vinland. Esta es la historia real del primer asentamiento europeo en América. Los exploradores del fin del mundo. Los vikingos eran más que bárbaros con hachas. Fueron navegantes, colonos, comerciantes y exploradores. Desde el siglo VIII, se expandieron desde Noruega, Suecia y Dinamarca. Hasta Inglaterra, Irlanda, Islandia y Groenlandia. En el año 986, el vikingo Bjarni Herjolfsson se perdió en una tormenta navegando desde Islandia a Groenlandia. Divisó una tierra boscosa y sin hielo al oeste. Pero nunca desembarcó. Ese avistamiento fue el inicio de una leyenda. Tierras vírgenes más allá del mar. Leif Erikson y el descubrimiento de Vinland. Hijo del legendario Erik el Rojo, Leif Erikson escuchó la historia de Bjarni. En el año 1000, armó una expedición y navegó hacia el oeste desde Groenlandia. Encontró primero una tierra helada, Eyulan, posiblemente Labrador. Luego una zona boscosa, Markland, probablemente Terranova. Y finalmente, llegó a un lugar fértil, con campos, árboles, clima templado y uvas silvestres. Vinland, la tierra del vino. Allí establecieron un campamento temporal. Cazaron, recolectaron madera, construyeron casas de césped y vivieron el invierno. Por primera vez en la historia, europeos habían fundado un asentamiento en América. Y no eran españoles. Eran vikingos. El asentamiento en L. Anseaux Meadows. Durante siglos, la historia de Vinland fue considerada una leyenda. Pero en 1960, dos arqueólogos noruegos, Helge y Jan Steinstad, descubrieron las ruinas de casas vikingas en Terranova, Canadá. El lugar se llama L. Anseaux Meadows. Allí se encontraron cimientos de casas de césped, herramientas de hierro, restos de barcos, una aguja de bronce, imposible de fabricar por nativos. La prueba era irrefutable. Vinland existió. Los vikingos llegaron. Colonizaron. Y luego, desaparecieron. ¿Por qué abandonaron América? Vinland era fértil, pero no estaba vacía. Estaba habitada por nativos americanos, a quienes los vikingos llamaban Skraelings. Al principio hubo comercio. Pero pronto estalló la violencia. Los vikingos estaban en minoría. No podían defenderse. Y la distancia con Europa era enorme. Tras unos pocos años, tal vez una década, abandonaron el asentamiento. Volvieron a Groenlandia. Y con el tiempo, la historia se convirtió en mito. ¿Qué quedó de Vinland? Durante siglos, Europa olvidó que alguna vez había llegado al Nuevo Mundo. Cuando Colón desembarcó en 1492, no tenía idea de que otros europeos ya habían estado allí, y se habían ido. Los vikingos no colonizaron América. No dejaron imperios. Pero sí dejaron una marca invisible en la historia. Vinland fue el primer intento europeo de expandirse al otro lado del mundo. Un experimento adelantado a su tiempo. Perdido entre las olas del olvido. Mucho antes de que las carabelas de Colón cruzaran el Atlántico. Ya había un campamento vikingo humeando entre los bosques de Terranova. Una aldea de madera y césped. Guerreros con escudos redondos. Y sueños de conquista más allá del mar. Vinland existió.
Fue real. Y aunque desapareció, su historia desafía la narrativa oficial. Porque no fueron los españoles los primeros. Ni los portugueses. Fueron los vikingos. Y su huella sigue allí, escondida entre la niebla del norte. Si quieres más historias olvidadas como esta, suscríbete. Aquí desenterramos las verdades que el tiempo quiso borrar.